Damos gracias a Dios por estar otro domingo más celebrando a Cristo en comunidad, en familia y gracias a Dios también damos por esta agüita que ha caído esta semana, es de mucha bendición, nuestra tierra lo necesita y damos gracias porque creemos que también eso es provisión del Señor y gracias a Dios por ello. Quería invitarte a que juntos pudiéramos leer el Salmo 19, versículos 1 y 2 y que es Dios mismo en su palabra invitándonos a adorar, a celebrar en este día del Señor que hemos dedicado para Él, exclusivo solo para honrarle a Él, que todo se trata de Él. Y quiero que juntos podamos leer esto. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro día la noticia, una noche a la otra noche lo hace saber. Te invito a que juntos cantemos, que juntos adoremos, que juntos podamos orar, reflexionar en el Evangelio, ser confrontados en el día de hoy por su palabra a través de lo que Dios ha estado hablándonos como Iglesia Curauma. Así que te invito a adorar al Señor, a exaltar su nombre a través de este cántico. Que Dios te bendiga. Cantemos juntos a nuestro Dios. Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me hará feliz. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Los invito a orar.
Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día de vida que tú nos entregas, Señor, en el cual, si bien no podemos estar juntos o reunidos físicamente, podemos hacerlo a través de los medios que tú nos has entregado, Señor. Te agradecemos infinitamente por eso. Y te agradecemos por la vida, Señor, y por la salud que nos entregas, ya que hoy, a pesar de todas las circunstancias que vive el país, Señor, tú nos has guardado. Y sufrimos con quienes han tenido que padecer esta enfermedad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestro corazón constantemente, Señor, huye de ti y no quiere conocerte, Señor. Aliéntanos, Señor, y pon el querer y el hacer, Señor, en nuestros corazones para que podamos ser formados, Señor, con tu carácter, Señor. Santifícanos día a día, Señor, y que podamos servirte mejor, Señor. Y todo esto, Padre, yo te lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. La lectura del Evangelio está en Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Bueno, qué hermoso es poder cantar juntos, poder orar, ir a Dios arrepintiéndonos, convencidos, ¿cierto? Y creemos que solo el Espíritu Santo puede convencernos de que hemos pecado, de que hemos fallado. Pero lo bueno es que, tal como leíamos recién, este versículo que acabamos de leer, que nos recuerda el Evangelio, tenemos esa esperanza, que podemos correr a Cristo, que podemos tener perdón y que somos libres en Cristo. Así que gloria a Dios por esto, por poder cantar, ver la grandeza y exaltar a nuestro Dios, por poder orar juntos y por poder arrepentirnos, ¿cierto? Y poder correr a nuestro Salvador, que es el arrepentimiento y la fe, que es de lo que se trata todo el Evangelio. Quiero invitarte y contarte también lo que Dios está haciendo y los avisos de nuestra iglesia Curauma. Y quería partir saludando a todos los papitos que están hoy día, me incluyo, también soy papá, y de verdad que Dios les bendiga a cada uno de los papás de nuestra iglesia, a los que nos están viendo en este día, el Día del Papá, y inevitablemente nosotros podemos pensar, y cada uno de nosotros, si tú tuviste un buen papá o tuviste un mal papá, ni el buen papá ni el mal papá que puedas haber tenido, o que tú o que yo somos tal vez un buen papá o un mal papá. Es difícil establecer una categoría para eso, para poder hacer un catálogo de buenos y malos papás, pero inevitablemente todo papá, en comparación a nuestro Padre Celestial, estamos en un abismo de diferencia. Necesitamos tanto de nuestro Padre Celestial, y cada uno de nosotros, quienes somos padres, por medio de la crianza, por medio de cómo nosotros criamos a nuestros hijos, Dios mismo nos está criando a nosotros, nos está enseñando a amar, a servir, a dar gracia, a poder practicar el amor y la verdad con nuestros hijos. Que Dios te bendiga, papito, feliz día. Y claro, y aquí, bueno, nuestra gente multimedia, liderada por Franco, nos diseñaron esta hermosa imagen que tú estás viendo en pantalla. Y la verdad que queríamos recordar esto, lo hicimos con nuestras mamitas y queremos hacerlo también con todos los papás de Iglesia Curauma. Dios te bendiga, papá, que Dios te llene de sabiduría para poder dirigir tu hogar, criar a tus hijos, para poder amarles. Recordarte, papá, no somos solo proveedores, también hay que amarlos. Un abrazo, un cariño. Así que te animo no solo a ser un proveedor, sino que a todo lo que la palabra del Señor nos muestra en nuestro rol como padres. Dios te bendiga, papito, y feliz día a cada uno de ustedes. Nuevamente, animarles a quedarse en casa. Estamos en cuarentena obligatoria, y de verdad que oremos para que nuestro país, nuestra cultura, tal vez que le cuesta tomar conciencia acerca de estas cosas, pueda tomar conciencia y pueda quedarse en casa para poder tal vez más rápido poder ir saliendo de esta pandemia que realmente afecta a todo nuestro país y al mundo entero. Hay países que ya han salido. Oremos por nuestra nación, que aunque el gobierno dicta una ley o establece una cuarentena, vemos que la gente sale de igual manera, y es porque creo que también es un problema de nuestra comprensión, de la cosmovisión del latinoamericano, un problema también que tiene que ver con la cultura, y es con lo que cree, y lo que cree te lleva a ejecutar y actuar de cierta manera. Así que oramos por nuestras naciones en Latinoamérica, y invitarte a nuestra reunión online todos los domingos a través de esta plataforma, a través de Facebook, ¿cierto? Nuestra fanpage, también a través de YouTube, ¿cierto? Nuestro canal de YouTube, que puedes buscarlo en el buscador de YouTube, Iglesia Curauma, y te puedes conectar domingo tras domingo, y también a través de nuestra página web, que es www.iglesiacurauma.cl/live. Ahí están las 3 plataformas por las cuales estamos transmitiendo en vivo todos los domingos nuestra reunión dominical, que comienza
Comienza un poco antes, 11:15 comienza la transmisión con algunos avisos, publicidad que va saliendo de nuestras actividades, y a las 11:30, a las 11:30 en punto comenzamos nuestra transmisión en vivo donde comienza nuestra reunión dominical. Te invitamos a conectar, te invitamos a estar conectado todos los domingos para celebrar en comunidad a nuestro Salvador. Así te animo igual a tal vez sacar una foto, subirla en las redes sociales, mandarla por WhatsApp. Queremos saber que estás conectándote, así que te animamos a hacer eso. Y no tan solo nuestras reuniones dominicales son online, también nuestras comunidades misionales y nuestros discipulados. En nuestras comunidades misionales seguimos reforzando lo que estamos predicando el domingo, profundizando más, llegando más al corazón, y también en nuestros discipulados siguen funcionando como es lo habitual, pero de manera virtual, ¿cierto? A través de las plataformas online que cada comunidad misional y cada discipulador se ponen de acuerdo con las personas que pertenecen a la comunidad misional y a los discipulados. Quiero invitarte a que puedas ir a nuestra página web, ahí están recursos, están nuestros sermones, tenemos muy buenos videos de distintas temáticas, de plantación de iglesia, que es una temática que mueve nuestro corazón. También están unos podcasts que hemos subido, ¿cierto? Audio acerca de una serie de temáticas, ¿cierto? Unos podcasts que he estado haciendo para Spotify, para Apple Podcast, que se llama Teología Citadina, y que lo hemos subido a nuestra página web. Son temáticas, hemos visto el libro Habacuc, una temática sobre crianza, y ahora nuestra última serie de podcast que es el reino. Te invito a escucharla, y son podcast cortitos, los más largos duran 7 minutos, pero entre 2 a 5 minutos dura cada podcast, así que te invito a escucharlos, van a ser, creo, de mucha bendición para ti. También van a estar nuestros sermones ahí en nuestra página web. Súmate, conéctate y revísalos, de verdad que creo que van a ser de mucha bendición para ti. Invitarte todos los martes a las 19 horas, de 19 horas a 20 horas, a un estudio bíblico que estamos teniendo vía Zoom. Estamos mandando el link, si no lo tiene, pídelo a tu encargado de comunidad misional o escríbenos a contacto@iglesiacurauma.cl y te podemos enviar el link de Zoom para que te conectes todos los martes de 19 horas a 20 horas a los estudios bíblicos. También quiero invitarte a orar. Creo que necesitamos tanto orar por nuestra nación, por nuestras autoridades, por plantaciones de iglesia, por la iglesia, por las personas. Creo que tenemos que tener oraciones muy estratégicas para pedir a Dios que Él tenga misericordia, que nos dé sabiduría para llevar a cabo la iglesia en estos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, que nos han sacado de una normalidad, de una forma de vivir que teníamos, y que Dios nos dé mucha sabiduría para cuando volvamos a esta nueva normalidad, y que Dios nos dé que nos guíe para ver cuál es la mejor forma, cómo nos vamos a reunir. Hemos estado conversando ya con los ancianos, viendo cuál va a ser la mejor forma, y queremos respetar a la autoridad, queremos tener las medidas de precaución en cuanto a la salud, pero también queremos llevar a cabo nuestras reuniones dominicales, pero tal como nos digan nuestras autoridades. Así que te invito a orar por nosotros, por sabiduría y por la sabiduría a las autoridades de nuestra nación. Y te invito a orar todos los domingos a las 11 de la mañana, vía Zoom también. También estamos enviando el link. Si no lo tienes y quieres conectar, solicítalo a través de tu encargado de comunidad misional, a través de tu discipulador o a través del email de la iglesia, que es contacto@iglesiacurauma.cl. Y quiero terminar con 2 muy buenos avisos, y aquí yo quiero animarte. Y queremos generar una instancia primero con los jóvenes de nuestra iglesia, los solteros de nuestra iglesia, jóvenes, para que podamos tener un tiempo de acompañarnos en tiempos difíciles. Y quiero que esto va a ser el 28 de junio, es decir, el próximo domingo. Vamos a hacerlo a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30, de 6 a 8 tal vez de la tarde del próximo domingo, de 6 a 8 bien digo, ¿cierto? Y te invito a conectar, te invito a que podamos estar juntos acompañándonos en tiempos difíciles, en tiempos de esta dificultad. ¿Cómo nos podemos acompañar juntos? Va a ser un tiempo de conversación vía Zoom. Yo voy a estar contactándole a cada uno de ustedes, de los solteros de nuestra iglesia, para ver cómo nos vamos a conectar. Voy a estar conversando con ustedes. Creo que va a ser un buen tiempo de animarnos juntos. Y esto va a ser el 28 de junio, es decir, el próximo domingo. Pero también queremos tener una instancia con matrimonios de nuestra iglesia. Y esto va a ser el domingo, los jóvenes va a ser el domingo 28 de junio y los matrimonios el domingo 19 de julio. Y quiero que te puedas conectar. También va a ser acompañamiento en tiempos difíciles. Quiero verte ahí en la pantalla tú con tu esposa y que juntos podamos tener un tiempo de conversar, de animarnos, de fortalecernos en el Señor, de tener un muy buen tiempo de orar juntos unos por otros y reflexionar en torno a la palabra del Señor. ¿Cómo actuar? ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos
tal vez atentos a lo que debemos hacer, a lo que hay que hacer tal vez en estos tiempos. A lo mejor estamos haciendo cosas que no debiéramos y tenemos que tal vez dejarlas y empezar a hacer lo que hay que hacer. Quiero invitarte a que juntos podamos reflexionar el domingo 28 de junio, los jóvenes, y el domingo 19 de julio, los matrimonios. También te vamos a estar enviando los links. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp con todos los matrimonios de Iglesia Curauma. Te vamos a agregar tu WhatsApp y ahí vamos a estar dando toda la información, cómo conectarnos. Domingo 19 de julio, de 18 horas a 20 horas, bien digo, sí, de 18 horas a 20 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, vamos a estar juntos, acompañándonos. 28 de junio los jóvenes, 19 de julio los matrimonios. Así que estos son los avisos. Te pido que puedas estar orando por todo lo que queremos hacer, para que Dios vaya guiándonos y dándonos mucha sabiduría en estos tiempos difíciles. Dios te bendiga. En su ascensión, Jesús comisionó a sus discípulos para predicar su evangelio. Esa misma misión continúa hoy, ininterrumpida y sin obstáculos, durante casi 2000 años desde entonces. El libro de los Hechos está destinado a obligar a todas las generaciones siguientes de cristianos a ser fervientes testigos de Cristo hasta que Él regrese. El libro de los Hechos no termina hasta que venga de nuevo, de la misma manera que los apóstoles lo vieron irse. Hoy día estamos ya en el tercer sermón de nuestra serie de Hechos, de la multiplicación de la iglesia. Dios multiplica su iglesia. Y en el sermón de hoy día, el tercer sermón, de verdad que está siendo una bendición. Y lo hemos titulado El Ministerio en Jerusalén. Y cuando preparaba este sermón me recordaba, hace unos años atrás me tocó, a través de la Fundación por el Renacer de la Pasión, en ese entonces yo era director de ejecutivo de esa fundación, y teníamos unas instancias que se llamaban MOU, que era Misión Operación Urbana, y estuvimos en Copiapó abriendo este MOU, y me acuerdo un día en la plaza de Copiapó compartiendo el evangelio y evangelizando. Me tocó con un joven, ¿cierto? Tiene que tener unos 21 años, 22 años, y estaba compartiendo el evangelio y le hablaba del evangelio, y era interesante porque él se daba cuenta que no habían argumentos para no creer, y era evidente, y en una él dice que no, y argumentaba, y no estaba dispuesto, y que sí era bueno, pero no. Y en un momento me acordé de algo que el pastor inglés John Stott, él decía, cómo predicar el evangelio a la conciencia. Y es ahí donde yo le digo, lo que pasa es que tú no quieres creer. Tú te das cuenta que todo esto es verdad, tú ya sabes que es verdad, pero no quieres creer. Yo de verdad que me atreví a decir eso, creo que fue impulsado por el Espíritu Santo, y en ese entonces este joven agacha su cabeza y él se pone a llorar. Y de verdad que me estremeció a mí, y él en ese momento él reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Y hoy creo que lo que vamos a estar viendo hoy tiene mucho que ver con esto que te acabo de contar. Hoy vamos a estar aquí en Hechos capítulo 3, capítulo 4, y dije al comienzo de esta serie que mi esperanza y el propósito es de que recordemos el libro de los Hechos, y es en realidad mostrar la difusión del Evangelio que comienza en Jerusalén, que sigue en Judea, que va a Samaria, y como dijo Ricardo Montaner, llegó hasta lo último, al último lugar del mundo luego de la cordillera, ¿cierto? Hasta los confines de la tierra. Y sabemos que en realidad se ha logrado, que esto ha sido verdad, que esta palabra se ha cumplido, es porque tú y yo tú estás a través de esa pantalla viendo, y yo predicando a través de esta cámara. Hace unos días atrás estábamos en un salón aquí en el Clubhouse de Villa Fundadores, estábamos reuniéndonos. Y porque nos hemos reunido, y porque tú y yo estamos aquí ahora conectados, sabemos que esta palabra se ha cumplido. Tú y yo somos los confines de la tierra. Cuando eso se dijo, tú y yo estábamos en los confines de la tierra. Y si esto comenzó en Jerusalén, y tú y yo estamos aquí, entonces el Evangelio ha llegado a los confines de la tierra. Hasta el día de hoy continúa un camino aún más lejos de los confines de la tierra. Sigue avanzando, sigue llegando a distintas partes del mundo. Y lo que quiero hacer yo durante las próximas semanas, durante las próximas 2 semanas, es que veamos la iglesia en Jerusalén
y quiero mostrarle algunas cosas sobre la iglesia en Jerusalén que son verdaderamente sobre la iglesia en cualquier momento de la época, en cualquier generación. Y espero que construyan confianza y valentía en nosotros para confiar en el Señor, para vivir la misión confiado en el Señor, ya que estas cosas han sido ciertas sobre la iglesia y alrededor de la iglesia desde el principio de que esta comienza. Todo lo que Dios dijo de la iglesia, lo que le pasaría a la iglesia, cómo sería empoderada la iglesia por el poder del Espíritu Santo, ha sucedido hasta el día de hoy. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo en Hechos capítulo 3, pero quiero contarte la historia. Cuando nosotros dejamos esto, cuando la semana pasada que predicamos, y lo que vimos es que Dios había creado un pueblo del pacto, y la primera iglesia definitivamente cristiana en la historia del mundo, ahí en Hechos capítulo 2. Y fueron marcados por tres rasgos que son importantes, que lo vimos la semana pasada. Ellos se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, estaban marcados por la devoción, y entonces la Biblia nos dice que eran personas de corazones alegres y generosos. Y a partir de ahí se reúnen de día en día y empiezan a establecer una comunidad del Evangelio. Estaban partiendo el pan juntos, están compartiendo los unos con los otros y tienen todas las cosas en común y obtienen esta imagen que es realmente hermosa que tú puedes ver en estos capítulos de lo que parece ser el pueblo de Dios. Y así termina el capítulo 2 y comienza el capítulo 3, la historia en el capítulo 3 que Pedro y Juan van al templo. Mientras caminan hacia el templo pasan junto a un mendigo que era cojo, que tiene unos 40 años, o al menos tiene más de 40 años. Y está pidiendo limosna a Pedro y está pidiendo limosna a Juan. Y Pedro se detiene, se inclina y le pide a este tipo que lo mire directamente a los ojos. Esto es raro, si yo me pondría muy incómodo que otro hombre me dijera mírame a los ojos. Claro, yo delante de ustedes cuando estamos en nuestro salón donde nos reunimos y le pido que me miren a los ojos no es incómodo, ¿cierto? Estamos todos, pero otro hombre pidiendo mírame a los ojos tal vez algo muy incómodo. Pero y dos personas, no solo dos hombres, dos personas mirándose a los ojos que no se conocen y están cerca, realmente incómodo. Pero está aquí Pedro en esta conversación y le dice, mírame aquí mismo, mírame, quiero que me mire a los ojos. Y Pedro se baja y Pedro le dice esto, mírame, no tenemos limosnas, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Esto es lo que Pedro le dice a este cojo. El mendigo cojo que había estado en esta puerta durante 40 años, el texto mismo lo dice, que llevaba 40 años en la puerta de la iglesia. Por eso sabemos que por lo menos tiene 40 años o más que eso. Y entra al templo, y esto es lo interesante, alabando a Dios. Este hombre que estaba cojo es sanado y entra alabando a Dios. Por supuesto, atrae a una multitud, porque el texto nos dice que había estado sentado en esa puerta todos los días por 40 años y se reúne con una multitud y todos comienzan a alabar al Señor. Pedro no está desperdiciando la oportunidad, por lo que hace y predica su segundo sermón. Capítulo 2 vimos el primer sermón en Pentecostés, pero aquí Pedro aprovecha, ve la multitud que está alabando al Señor por lo que pasó en este cojo que lleva 40 años ahí, que es sanado, y Pedro predica el segundo sermón que nos relata el libro de Hechos. Y esto es lo que es importante tener en cuenta sobre este segundo sermón. Es muy similar al primero, y eso hace feliz mi corazón. Me pone muy feliz que sea similar al primero. Es muy similar al primero y una vez más, Dios se encuentra con los hombres donde ellos están. Él les dice la verdad sobre ellos mismos, luego les ofrece perdón y surge la respuesta de la gente. Es el mismo patrón que vemos en el capítulo 2 que se ve relatado aquí en el capítulo 3. Le ofrece perdón y viene esta respuesta. Luego, a partir de ahí avanzamos a Hechos, capítulo 4, comenzando en el versículo 1 al 4, y quiero leerlos para ti, que dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000. Pedro aquí está predicando el segundo sermón de la historia del cristianismo, y cerca del final de su segundo sermón, él es arrestado.
Y esto es súper interesante porque mientras lo sacan arrestado, imagínate un hombre predica el evangelio, por predicar ese evangelio lo toman preso, pero 5.000 de estas personas que están ahí están viendo este acontecimiento, se están dando cuenta de que por predicar el evangelio son arrestados Pedro y Juan, y ellos deciden seguir el evangelio y comienzan a hablar de Dios por la oferta del perdón. Esto es realmente loco, porque las condiciones de predicar el evangelio era sinónimo de ir a la cárcel. ¿Qué hacen estos 5.000 personas? Queremos seguir este evangelio, queremos creer este evangelio. Entonces, si tú tratas de pensar en eso, es como en el medio de este sermón, si de repente vienen carabineros, policías y me esposan y me arrestan fuera de aquí, de esta pantalla, ustedes ven todo lo que está pasando y me arrestan, y mientras me están arrestando fuera del escenario, yo le ofrezco la invitación y les digo, así que vengan ahora si quieren esto, si quieren vivir esto. Y supongo que pocos de nosotros vamos a decir, me gustaría ser arrestado. Literalmente, esta gente que estaba ahí, al seguir a Cristo, al seguir el evangelio por medio de la predicación del apóstol Pedro, en ese tiempo el apóstol Pedro con el apóstol Juan, son arrestados, era sinónimo de decir, estamos dispuestos, aquí estamos, espósennos, estamos dispuestos a ser arrestados. Y estamos dispuestos a presentarnos y sumarnos a esto. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo en el pórtico de Salomón es tan poderosa que 5.000 hombres creen en ese momento en el Evangelio y están dispuestos a ser arrestados. Creo que tal vez fueron unas 10.000 a 12.000 personas se unen al coro de los santos. Porque este texto menciona que solo 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Por ende, creo que pueden haber habido 10.000 o 12.000 personas. Sin embargo, lo que quiero que hagamos hoy es lo que siempre es cierto acerca de la iglesia y por qué tenemos que de alguna manera u otra estar realmente en guardia. Y es porque cada vez que se proclame el Evangelio, finalmente el Evangelio de Jesucristo, cada vez que se proclame, siempre habrá hombres y mujeres que reciben esa oferta de perdón y se regocijan en el Señor. Pero también habrá de aquellos, independientemente de cómo lo hagamos, que se van a ofender y que por la idea de que necesitan perdón y buscan ser salvados, muchos de ellos se van a molestar y ellos van a empezar tal vez a perseguir, van a estar dispuestos a destruir a aquellos que abrazan el Evangelio. Eso es lo que pasa en todo lugar. Unos se rinden, otros lo rechazan, pero muchas veces estos que rechazan persiguen a aquellos que proclaman el Evangelio. Entonces siempre esto ha sido verdad, siempre será cierto. Es verdad hoy y siempre habrá quienes escuchen y alaben a Dios por medio de la predicación del Evangelio. Si recuerdas lo que dijimos hace los sermones anteriores, dijimos que Dios se encuentra con hombres y mujeres donde ellos están. Lo hablábamos el domingo pasado. Y Él aparece donde nosotros estamos. La primera iglesia nació en un festival de la cerveza, como te dije la semana pasada. Eso es lo que era Pentecostés, una celebración de la cerveza. Y celebraban la cosecha de la cebada. Y la primera iglesia cristiana explotó básicamente en la tremenda fiesta. Es como que hubiésemos estado en la fiesta de Año Nuevo, en la Plaza Sotomayor. Ahí se predica el Evangelio y la primera gente convirtiéndose al cristianismo nace en esa predicación, en el festival de la cerveza de esa época. Nadie vio venir esto, nadie espera que le prediquen de Cristo cuando está en una fiesta, cuando está tal vez en la Plaza Sotomayor celebrando el Año Nuevo. Entonces aquí, una vez más, no están buscando a Jesús, sino que Jesús los encuentra a ellos. Jesús es quien encuentra, Dios se encuentra con los hombres donde ellos están y siempre les dice la verdad sobre ellos mismos. Aunque muchos se ofenden por lo que es verdad acerca de ellos, para muchos de nosotros, aquellos de nosotros que nos hemos arrepentido y hemos encontrado nuestra esperanza en Cristo, esto es como una manta cálida, aunque finalmente nos están delatando y están diciendo la verdad de nosotros, empezamos a sentir eso como un amor tan grande, una caricia tan grande que Dios nos está dando. Se siente bien ya no estar oculto, se siente bien no estar escondiendo una vida pecaminosa y podemos ser libres, salir a la luz y eso es muy cálido, es salir de lo oculto a la luz. Y algo que quiero que tú y yo nos preguntemos, sobre todo en una cultura hostil en la cual nosotros vivimos. ¿Qué provoca el Evangelio en una cultura hostil? Y aquí creo yo que está lo loco del mensaje del Evangelio. Por lo general, no me importan los argumentos seculares. He estudiado muchos los argumentos para no creer en Dios. Y no digo que no me importa porque no me importan las personas, sino que no me importa cuán sólido seas por la verdad que creo en el fondo. Estoy tan arraigado a la verdad que creo. Pero esto es lo que te diré sobre esto, sobre
sobre lo que te quiero mencionar y creo que es verdad. Alabado sea Dios por su gracia. Nos hizo saber que éramos débiles en lugar de permitirnos continuar operando bajo la fachada de la fuerza y de que todo lo podemos. Tú y yo sabemos que no lo podemos todos, pero aún así queremos aparentar y Dios nos descubre, nos dice que no podemos y eso nos hace reaccionar y sentirnos amados por Dios que nos dice la verdad. Si eres adicto, si estás deprimido, si estás enojado, si estás luchando con la ansiedad, si sabes que eres egoísta, si estás rompiendo todas tus relaciones, si sabes que eres fácil, propenso a la ira y la violencia, una y otra vez te podía seguir tal vez nombrando muchos ejemplos más. Quiero decirte que cuando Dios aparece y te dice la verdad acerca de ti, que estás en rebelión, no puedes arreglarte tú mismo y sabes que mereces la ira de Dios, mereces la condena de este juez justo, pero luego este juez te mira y te ofrece el perdón y te ofrece la gracia. Y esto nos impulsa a decir, gracias Dios, esto tiene sentido. Está bien con lo que tú estés luchando y de verdad que hoy no es relevante por lo que luchas. Lo importante es que Dios te dice que tú estás luchando con algo que no puedes vencer y que lo necesitas como tu Salvador. Mientras que si tu matrimonio tal vez es un choque de trenes y Dios aparece y te dice, no lo estás haciendo bien, piensa en lo malo que sería la vida. Quiero decir, estás tal vez agotando, tratando de hacer que tu matrimonio funcione. Estás agotado tratando de no atacar a tus hijos. Estás agotado tratando de romper los patrones de adicción. Estás agotado tratando de no salirte, ¿cierto?, de control. Tal vez estás agotado. Y Dios viene y te dice que eres genial. ¿Sabes lo frustrante y horrible que sería eso? Alabado sea Dios porque aparece y Él te dice, eres un tonto, confías en ti y no puedes hacer esto solo. Y eso me lo dice a mí también. ¿Cuántas veces yo soy el que quiero reparar a las personas? Yo soy el que quiere reparar a mi esposa, reparar a mis hijos, repararme a mí mismo, pero no puedo. Y es bueno que Dios venga y me diga, no puedes, tú no puedes autorrepararte. Y es una gran noticia porque ya estaba yo tratando de ser mejor, estaba tratando de romper esos hábitos, estaba tratando de romper con lo que me resultaba tan natural, pero no podía entender por qué no podía convertirme en una mejor versión de mí. Y luego, que alabado sea Dios, cuando Dios me encontró, ¿dónde me encontró? No me dijo que estaba bien, sino que me dijo, sigue intentando, pero no vas a poder, me necesitas, tú no puedes. Y realmente me dijo algunas cosas duras a mi corazón. Y claramente una de las cosas que me dijo es que yo estaba enamorado de mí mismo y que me amaba a mí mismo. Y ahí cuando empiezo a entender que necesitaba amar a Dios para poder amar a otros. Y entonces aquí está lo loco. Además de exponerme por completo diciéndome, tienes un corazón lujurioso, malvado, eres un mentiroso, te encantan los aplausos de las personas, eres un esclavo de tus propios deseos, eres un bufón malhumorado, hiperagresivo, no te importa la gente, todo sobre ti, pero aquí tienes el perdón en Jesucristo. Eso es lo que Dios me dijo a mí. No sé qué te ha dicho a ti, eso es lo que a mí me dijo Dios a mí. Así me sentí cuando estuve delante de Dios. Y cuando digo delante de Dios es cuando yo empecé a sentir en mi corazón estas verdades que eran poderosas. Y escucha lo que dije. La declaración de Dios a través de Cristo sobre la vida de los creyentes no es que somos inocentes, sino que somos culpables, pero somos perdonados. Y esto es lo loco del Evangelio. No somos inocentes, pero estamos perdonados. Nuestros crímenes han sido pagados en su totalidad. En su totalidad están pagados nuestros crímenes, nuestros errores, nuestros pecados. Donde eso sucede, siempre habrá un grupo de personas que van a escuchar esta verdad, que van a responder y que lo van a celebrar. Son aquellos que son conscientes de sus debilidades, son conscientes de sus defectos. Muchas personas dicen que no van a la iglesia porque está lleno de hipócritas. En un cierto sentido, sí, es verdad. Somos pecadores y es por eso que justamente estamos en la iglesia y necesitamos de Cristo que nos repare, que nos transforme. Pero en otro sentido no somos hipócritas, porque hemos reconocido que no podemos y que necesitamos que alguien externo a nosotros mismos, e inclusive al mundo, externo a este planeta, a esta cultura, a esta sociedad, venga y nos salve. Por ende, en un sentido sí somos hipócritas, porque sí luchamos con querer aparentar algo que no somos, que somos mejores, que los que están afuera son malos, y eso es hipocresía y eso no es cristianismo. Pero un cristianismo verdadero es aquel que te hace ser profundamente sincero, que puedes reconocer tus fallas, que no puedes y que necesitas un Salvador.
El Evangelio nos hace consciente de estas cosas y eso es un regalo. Andar en la libertad de saber quiénes somos, que vamos a fallar, nos da libertad. Eso es lo que le ha dado libertad a mi matrimonio con Nancy. Yo sé que Nancy me va a fallar. Al principio es muy común que nos dijéramos, nunca pensé que tú harías esto. Pero si uno lo piensa, lógicamente esto, ¿qué podría esperar de alguien que peca como mi esposa? ¿Qué podría esperar Nancy de mí como alguien que sabe que yo peco? Si ella se sorprende porque fallo, en el fondo se sorprende porque su expectativa de mí tal vez que yo sea Dios, que sea perfecto, y eso es imposible. Entonces, no te sorprendas por el pecado de otro, pero eso solo el Evangelio lo puede lograr, te hace consciente de quién tú eres. Y he tratado de suplicarte que no desperdicies esas cosas. Escuché a Ed Welch en un momento decir que nos confundimos acerca de la santificación porque creemos que nos hace fuerte, pero la santificación en realidad te hace débil. Saber que eres débil no es algo malo. Tener un matrimonio que sea difícil no es malo si te da lo que realmente necesitas. Y quiero decir que si piensas en la economía del reino, el primer sermón de Jesús no es realmente un cajón de multitudes de virtudes de las personas. No, de hecho él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Imagínate. No son grandes virtudes, son justamente debilidades. Y quiero decir que no es así como se construye una gran iglesia. No se construye una iglesia de gente perfecta, buena, todos correctos. Siempre pienso en esta imagen como los Flanders de los Simpsons, todos perfectirijillos. No, esa no es la iglesia verdadera. Feliz eres cuando tu alma se siente en bancarrota. Bendito eres cuando lloras, bendito cuando eres perseguido, cuando los hombres dicen todo tipo de maldad contra ti por el nombre de Jesús, es lo que Cristo dice, bendito eres. Y esta es la economía del reino. ¿Por qué eres bendecido en esas situaciones? Porque entiendes que no puedes y que necesitas a Jesús y corres hacia Él y no de Él. Es bueno que tu matrimonio toque fondo porque te hace correr a Cristo. No sabes con cuántos matrimonios estoy acompañando. Qué ganas que vengan antes, qué ganas que estos matrimonios no esperen tocar fondo para venir. Pero muchas veces las circunstancias de tocar fondo es lo que a uno lo evidencia de que somos débiles y que no podemos y queremos dejar de intentarlo y correr solo aquel que puede solucionar y transformar nuestras vidas. Y ese es Jesucristo. Y esta es la vida bendecida y esta es tu mejor vida ahora. No que todo lo logras, no que eres virtuoso en todo y todo sale bien, ven a Cristo porque te solucionará todos los problemas. No, eso no es el cristianismo. El Evangelio es que tú no puedes y que necesitas de tu Salvador. Siempre habrá quienes respondan. Y esto debería crear mucha confianza en nosotros porque significa que las personas van a responder. Tú debes estar tranquilo compartiendo el Evangelio porque las personas van a responder. Todos van a responder. Y todos ellos, aunque todos responderán con es una gran noticia, habrá quienes se ofenderán por la idea de Jesús y por el perdón que Jesús ofrece. Y escúchame, no estoy hablando de aquellos a quienes le ofende lo que creemos referente a posturas ideológicas o posturas morales. Entiendo totalmente que alguien se ofenda por lo que creemos sobre la sexualidad o lo que creemos sobre el matrimonio, porque puede que no estemos de acuerdo y eso es válido que no estemos de acuerdo, ¿cierto? Yo respeto a quien no crea esto y espero ser respetado por lo que yo creo en cuanto a esto. Sobre lo que creemos sobre estas temáticas de la sexualidad, el matrimonio. Y entiendo totalmente que la gente se enoje por esas cosas y va a atacar a los cristianos por esas cosas, sobre todo porque muchas veces los cristianos lo han hecho muy mal, hemos discriminado y hemos sido personas realmente ofensivas para otras personas. Pero esto es lo que tú vas a encontrar. A menudo ni siquiera es que van a ser ofendidos por esta ideología. Es Cristo mismo quien ofende a muchas personas. Cristo mismo, Él es escollo de este asunto. Él es el que trae la ofensa, porque Dios nos encuentra donde estamos y nos dice la verdad de que no somos. Esto a muchas personas les ofende. El Evangelio aparece y dice, estás roto, no puedes, tú no puedes arreglarte, no puedes salvar tu matrimonio, no puedes salvar tu propia vida, no puedes llevar a cabo bien la crianza. Y eso es muy ofensivo para muchas personas. Pablo a esto lo llamó que son oponentes insolentes. Así lo llama el apóstol Pablo. Y un oponente insolente dice, no me importan los hechos, esta es mi posición, no me importan los hechos, solo me importa lo que quiero y mi posición. No me traigan los hechos, esto quiero creer. Y es así como muchas veces funciona. Y verás eso aquí con
cómo comienza a responder a Pedro y Juan. Y quiero que cómo Pedro y Juan empiezan a responder y cómo lo que empieza a suceder. Y quiero invitarte a que vamos al versículo 17, perdón, del 15 al 17 del capítulo 4 de Hechos. Dice, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar, ¿cierto?, de ese nombre a nadie. ¿Escuchas al oponente insolente aquí? Oyes el hecho de que no podemos negar que el poder de Jesucristo sanó a este tipo cojo que ha estado mendigando en la puerta durante 40 y tantos años. No podemos negarlo. Sucedió, pero ya no queremos que lo sigan haciendo. Eso es lo que dicen estos líderes religiosos de la época. ¿Ven la insolencia en eso? Cuando me encuentro con no creyentes, una de las cosas que siempre trato de sacar de nuestra conversación es que el defecto de muchos es no quiero creer. Así que déjame encontrar razones para no creer. Y es lo que me pasaba en esta plaza con este joven ahí en Copiapó. Él no quería creer. No era algo de que no veía evidencias, que no podía ver, no podía palpar la creencia. Él ya lo percibía, se daba cuenta que era real, pero en el fondo él no quería creer. Hasta que el Evangelio confronta su conciencia. Y yo le digo en esa ocasión, tú no quieres creer. Y él cae en llanto, quebrantado, porque ya estaba creyendo. Y eso es el milagro del Evangelio. Pero hay mucha gente que permanece no queriendo creer. Y esa es la postura predeterminada del corazón. No quiero creer porque me gusta ser Dios. No quiero creer porque quiero hacer lo que yo quiero. No quiero creer porque sé que Cristo va a ser el Señor y Él me llevará a algunos lugares a los que no quiero ir porque creo que sé más de lo que Él sabe. Así que no quiero creer. Muchas personas reaccionan así. La postura fundamental se convierte en déjame encontrar razones para no creer. ¿No es esto lo que están diciendo estas personas aquí en este texto de Hechos capítulo 4? Y quiero decir, la evidencia para creer está justo frente a ellos. Y sin embargo, nunca entra en sus mentes. De hecho, ni siquiera ellos reflexionan y paran un momento diciendo, tal vez esto puede ser real. Démosle una vuelta, reflexionémoslo. ¿Cómo podemos aplastarnos? Dicen. ¿Cómo hacemos que esto parezca tonto? ¿Cómo nos deshacemos de esto? ¿Cómo nos aseguramos de que esto muera? ¿Cómo lo hacemos para que ellos parezcan tontos? Esto es lo que ellos están planeando. Y esta es la postura del corazón no solo de los saduceos y los principales sacerdotes del primer siglo, sino también, si tú prestas atención, en el ministerio de Jesús, él fue el juego de los fariseos y los saduceos con Jesús fue el mismo juego. Y él respondía a sus preguntas y nunca les hizo clic o nunca se les ocurrió decir, quizás tal vez este Jesús tiene razón. Simplemente iban a ser superados por él, siempre. Entonces lo que hacen es hacer la siguiente pregunta. No les interesan las respuestas de Jesús. Ellos quieren hacer nuevas preguntas. ¿Cómo debemos hacer con respecto a los impuestos, Jesús? ¿Alguien tiene una moneda?, preguntó Jesús. ¿De quién es esta imagen?, preguntó Jesús. De César, dijeron. Bueno, de acuerdo. Denle a César lo que es del César. Denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué hicieron estos hombres, los fariseos? Bueno, hay que restarlo entonces. Imagínate, Cristo lo responde. Lo que es del César, y lo que es de Dios, de Dios. Y ellos reaccionan, arrestémosle. ¿Te das cuenta que en el fondo no querían escuchar la respuesta de Jesús? Ni siquiera dicen, ¿no será cierto lo que Él le está diciendo? Y eso es lo que sucede cuando eres el Dios soberano del universo, que todo lo sabe. Simplemente no pierdes en los argumentos, prefieres cambiar el tema y tratar de tonto al otro. Y una de las posturas fundamentales de la cultura en la que nosotros nos encontramos y conversamos con aquellos que no creen es, no quiero creer. Cuesta encontrar personas que quieran encontrar razones para creer, o por lo menos que traten de cuestionar sus propias creencias. Y aquí los tienes, y ellos dicen, está bien, vamos, ¿qué vamos a hacer aquí? Y quiero invitarte a leer los versículos 17 al 20, que dice, pero para evitar que este asunto se divulgase entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pedro literalmente aquí les hace un jaque mate.
Pedro no es el que había fallado en esta prueba. ¿No había negado ya a Cristo 3 veces este Pedro? Cristo, ¿te das cuenta? Pedro ya no había fallado ya anteriormente. ¿Fue él mismo el que negó 3 veces? Bueno, este es un acto de gracia. Es tan misericordioso Dios con Pedro. Dios le da otra oportunidad de tomar la prueba nuevamente. Y esta vez él pasa la prueba. Él no lo niega. Él no duda en absoluto. De hecho, él dijo esto. Oye, tú decides si es correcto que obedezcamos a Dios en lugar de a ti. Pero no puedo evitar hablar de lo que hemos visto y oído. Creo que el peso de esto probablemente no se nos pegue en la cabeza porque no podemos imaginar el escenario en el que están siendo arrestados. Y ahora están frente a un juez y el juez les dice a ellos, ya no predicarán, ya no van a hablar, ni dirán nada sobre Jesucristo. Y la respuesta de ellos fue, bueno, juez, voy a seguir hablando de Jesús. Da lo mismo lo que tú digas, yo seguiré hablando de Jesús. Y aquí está el escenario en el que Pedro y Juan se encuentran. Están siendo amenazados por el poder establecido de su época. Y quiero que podamos seguir leyendo. Quiero que leamos el versículo 19 y 22, al 22, que dice, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Bueno, nuevamente piensen en toda la locura involucrada en esta situación, particularmente donde tienen esta evidencia masiva de que Cristo y quién es Él y lo que han hecho que es realmente cierto. Tan cierto es que entre la gente, fíjate lo que dice aquí, cuando lo que dice el texto, cuando castigan a los que predican, es muy injusto para la multitud que ellos empiezan a rebelarse contra sus gobernantes. O sea, se dan cuenta de la injusticia que están cometiendo y no hacen nada más que amenazarlo y luego estos gobernantes judíos echan a Pedro y a Juan. Este siempre ha sido el ambiente en que la iglesia ha existido a lo largo de la historia. Hay quienes aman el perdón ofrecido y hay quienes se ofenden por el perdón hasta el punto de que buscan marginar, burlarse, perseguir, destruir a los que han creído en el Evangelio. A la luz de esto, una de las preguntas con las que tendrás que luchar una y otra vez, uno de los tirones que sentirás, es el deseo de mantener relaciones en lugar de ser hombres y mujeres que se arriesgan por el Evangelio. Tú vas a sentir esa tensión. O sigo manteniendo las relaciones o proclamo la verdad del Evangelio. Eso implica arriesgar algunas de las relaciones sociales que tienes. Algunos de los lugares que estás invitado a ir vas a tener que tal vez va a ser una pérdida. Y alguna de las formas en las que las personas interactúan contigo, tú vas a tener que poner límites. Y quiero decir esto, es lo que pasa. Mira, podemos ser honestos. Y es una pregunta que te quiero hacer. ¿Podemos ser honestos? ¿Queremos que la gente nos quiera? Bueno, si eres como no me importa si a la gente le gusto, entonces seguro que a la gente no le gusta. Si tú eres de los que, no, a mí no me importa si les gusta o no. Lo más probable es que tú seas de esas personas que no le gusta a la gente. Y no estoy hablando de ese tipo de personas. En lo personal, yo no quiero ser marginado. Nadie quiere ser marginado. Yo no quiero que me rechacen. Nadie quiere ser visto como un imbécil o una especie de un bobo hiper espiritual. Nadie quiere ser eso. Y hemos visto algunos de esos payasos en las noticias. Hemos visto gente que lo hace mal y que termina siendo un hiper espiritual. Lo hemos visto este hombre que me cuesta llamarlo pastor porque no representa el cristianismo y no representa el evangelio. Este famoso pastor Soto que los medios le dan tanta pantalla, ese otro pastor, tal pastor, y lo digo de esa manera con toda libertad porque no creo que lo sean, porque no reflejan el evangelio, pastor Sid, son todos unos payasos y no queremos eso. No quiero ser el tipo que siempre está sacando el aceite para ponerte en la frente a las personas cuando tienen tos o tu alergia, alabado sea Dios, ven para acá para aceitarte. No quiero ser ese tipo de pastor, no queremos hacer eso. Y hay un atractivo para querer mantener todas las relaciones posibles. Todos nosotros no queremos perder relaciones, pero no ha pasado en la vida y no hay nada intrínsecamente malo en el deseo, en ese deseo, a menos que te haga vender las promesas de la palabra del Señor y la enseñanza de Jesucristo. Y en cambio tú tienes que tratar de darle un cambio de imagen a Jesús. Tienes que tratar de predicarle un evangelio que ojalá lo puedan aceptar. La Biblia tiene mucho que decir sobre esto. Y quiero leerte un par de versículos cuando tú transgiversas el evangelio para que sea atractivo. Proverbios 29-25 dice:
Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Me encanta esto. El miedo al hombre, el deseo de agradar al hombre, ser aceptado por el hombre, que nos aplaudan, que nos quieran, es una trampa, dice este pasaje. Mira lo que dice Juan 12, 42 al 43, dice: sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, refiriéndose a Jesús, creyeron en Jesús, pero no le confesaban porque temían que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Creían en Jesús, pero no querían dar a conocer públicamente que creían en Jesús, porque podría haber algunas consecuencias sociales para ellos. Es posible que no nos inviten a salir. A veces hay consecuencias sociales por la convicción que tú puedas tener. ¿Te has dado cuenta? ¿No es así? ¿Que no te ha pasado alguna vez? Bueno, eso suele pasar. Y hay mucho más en estos días en los que estamos siendo pintados como intolerantes. Somos los que odian, somos los fanáticos. En cierto grado creo que es una acusación verdadera para gran parte de la iglesia chilena. Pero esto está trascendiendo a todo tipo de creyente. Y eso tal vez no es justo, porque no todos son intolerantes y son los que odian y los fanáticos. Más aún, en ese entorno, el sorteo será tal vez suavizar lo que creemos para poder ser agradable. Y no vamos a expresar lo que creemos, vamos a empezar a privatizar la fe. ¿No es ese el gran argumento? La fe es para el mundo privado. Y no me importa lo que creas. Si funciona bien para ti, créelo. Como si hubiera una creencia que se cierne sobre todo. ¿A qué voy con esto? Mira, y quiero leerte esto. ¿Cómo entonces se predica el evangelio en una cultura hostil? La pregunta que quiero que respondamos brevemente es: ¿cómo va a funcionar la iglesia en una cultura cada vez más hostil a lo que ella cree y a lo que ella abraza? ¿Cómo va a funcionar la iglesia? Bien, bueno, en esta situación veremos a la iglesia comenzar a responder. Mira el versículo 29. Han sido amenazados y librados, ¿cierto? Y ahora están de vuelta con el resto de los discípulos y ellos comienzan a orar. El resto de los discípulos, dice, no sé cuántos hay cuando esta oración, de verdad que yo no tengo idea cuántos discípulos había cuando se estaba desenlazando esta oración. Pero lo que sabemos hasta el punto es que hay al menos un poco más de 8.000 a 10.000 personas en Jerusalén que han creído. Y eso es lo que sabemos. Tuvimos 3.000 en Pentecostés, 5.000 aquí en el capítulo 4, por lo menos hay 8.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Entonces deben haber habido muchas personas. Y ellos están ahí, están en Jerusalén y empiezan a orar después de haber sido sueltos. Del versículo 29 al 31 del capítulo 4 de Hechos dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concédele a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Aquí hay algo rápido gratis, fuera del tema, ¿cierto? Nota que el texto dice: y llenaron del Espíritu Santo nuevamente. ¿No ya se habían llenado en el Espíritu en el capítulo 2? ¿Ven lo que quise decir cuando dije que en última instancia no hay un segundo bautismo? ¿Cierto? Que es como pasáis al nivel universitario cristiano o al nivel profesional del Espíritu Santo. No. Hay un aumento en el poder que fluye en diferentes momentos, pero el Espíritu siempre estuvo con ellos, siempre está con nosotros, pero ellos fueron llenos nuevamente. Y no es porque estemos vacíos o porque estemos a mitad de estanque o a 3/4 y que el Espíritu Santo viene y te llena. No, el Espíritu Santo todo está en ti. Pero vienen estos momentos donde el Espíritu Santo te anima, y creo que tú y yo lo hemos vivido en algunos momentos de nuestra vida, donde el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos sentimos mucho más animados a proclamar la verdad y ser testigos fieles de Jesucristo. Y este es otro de esos momentos en que aumenta su valentía y alegría en su corazón. Habían sido perseguidos, ellos oran y el Espíritu Santo nuevamente los llena de poder, de ánimo para proclamar el Evangelio. Y esto es lo que quiero señalar sobre este texto. Hicieron dos cosas: oraron por valentía y luego entraron, dice. Y aquí está la postura predeterminada generalmente de las iglesias que mueren. Hay un montón de historias para respaldar esto. ¿Qué termina sucediendo cuando está en un ambiente en el que los reclamos de Cristo y la palabra de Dios se vuelven ofensivos para la cultura predominante? ¿Qué pasa cuando el Evangelio es ofensivo para la cultura hostil? La idea de muchas iglesias es: suavicemos las posturas de la Biblia para ganar las personas, porque realmente Jesús es de lo que se trata. Modifiquemos y cambiemos esto para que sea más atractivo para la cultura.
hablemos del Evangelio algo como más lindo, eliminemos la confrontación contra el pecado, no hablemos del infierno, no hablemos de resurrección, porque la cultura no va a creer que un hombre pueda haber resucitado, y empiezan a diluir el Evangelio y a eliminar para que sea atractivo la cultura. Cada vez me doy cuenta que no solo es que haya temas ofensivos para la cultura, sino que es el mismo Jesús el problema. Jesús es ofensivo. Y lo que sale a continuación es la obra expiatoria de Jesucristo. Simplemente se reemplaza por hacer el bien a la gente. El evangelio social. La gente se reúne en la iglesia y dicen, vamos a alimentar a los pobres, cuidemos a los que tienen hambre, hagamos buenas obras y ayudemos a aliviar el sufrimiento de este mundo. Y todo se reduce solo a eso para tener una iglesia atractiva. Y yo digo, sí, amén, a cuidar a los necesitados. La iglesia lo debe hacer, pero descuidar la mayor necesidad de las personas, simplemente involucrándose con sus necesidades, no hace nada a largo plazo para cambiar sus corazones, su situación o el mundo que los rodea. Mira lo que el Evangelio ofrece cuando aparece y dice, estás roto, no perteneces a este lugar, alguien más pertenece a ese asiento, acá tienes una nueva vida transformada, una visión del mundo cambiada, no solo aquí, tus situaciones han cambiado y tú has cambiado. Por lo tanto, dado que has cambiado, vivirás de una manera que ahora caminas con la iglesia en comunidad, alentado por el pueblo de Dios, en una situación que realmente cambia los otros componentes de tu vida. Si la expiación de Jesucristo, si el perdón de los pecados de Jesucristo es castigado, y si traemos una hermenéutica o como vemos la Biblia, no queremos hacer un gran problema con las posturas o con la cultura, quitamos la lámpara a nuestros pies, la luz de nuestro camino. Eso nos lleva al florecimiento humano. Eso nos lleva una y otra vez a un agnosticismo teológico que está muy de moda hoy en día. Tristemente, en muchos seminarios hoy en día se está enseñando una teología liberal, en muchos seminarios de nuestro país. Y damos gracias a Dios por el CEP, por el Centro de Estudios Pastorales, donde David, nuestro seminarista, hoy está estudiando, porque ellos permanecen fieles a la palabra del Señor, fieles a la teología reformada. Y doy gracias al Señor por eso, porque es de los muy pocos seminarios que van quedando con una teología sana en nuestro país. Alejarse de la enseñanza de la Escritura sobre temas que nuestra cultura encuentra ofensivos es agitar la bandera blanca sobre el florecimiento humano. Eso es una enseñanza y un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre y no centrado en Cristo y en las verdades del evangelio. Es decir, nuestro creador Dios no sabe qué es lo mejor para su creación. La creación sabe lo que es mejor para ellos y no el creador. Así es como el hombre se planta y eso es una locura. Mira, Jesús no necesita algunas inyecciones de Botox en su cara para ser atractivo. No necesita un cambio de imagen para ser atractivo para una cultura. No necesita que lo hagan lucir bien. Él es bueno y es bueno cuando se involucra en la vida de un hombre y una mujer, cuando se involucra con una persona mostrándole qué es lo pecaminoso y qué es lo que hay de pecado en ellos. Un examen rápido. ¿Cuántos de ustedes desean cosas que saben que no serían buenas ni para tu familia, ni para ti, y no serían buenas para nadie? Todos conocemos esas cosas que no son buenas para nuestra familia. Todos sabemos. Esta sabe que tenemos deseo de que si nos entregamos ese deseo, tal vez va a arruinar a nuestra familia. Destruiría el tipo de amor, seguridad y el tipo de lugar donde estamos floreciendo como familia si tú permites que tu familia o tú o alguien vaya a lugares donde no debe ir. Podemos perder nuestro trabajo si hacemos lo incorrecto. Podríamos hacer naufragar a todo tipo de cosas a nuestras personas cercanas. Es una locura pensar que Dios iría diciendo, ¿sabes qué? ¿Realmente quieres eso? ¿Quién soy yo para impedirte que vayas? No, Él es un Padre amoroso que no te va a dejar ir a los lugares donde no tienes que ir. Y sabes que un Padre amoroso jamás cederá a lo que es malo para ti. Así que por eso quiero advertirte de esto. No distorsionemos el mensaje del Evangelio. Debemos ser personas valientes pero amables, llenas de gracias para amar a las personas, no para acercarnos desde la crítica, no desde el desprecio o desde el juicio. Creemos que esto es lo que la Biblia enseña sobre la sexualidad. Creemos que esto es lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio. ¿Son primarios esos temas? No. ¿Son importantes? Son muy importantes, pero no son los temas primarios. Simplemente no dudamos entre nuestras verdades, no somos crueles con los demás, no somos dominantes, pero entendemos que alrededor de todas las enseñanzas de la palabra de Dios hay personas realmente afectadas. No son proyectos las personas que queremos alcanzar, son personas reales que luchan, que se duelen, que sienten, que lo juzgamos muchas veces. De hecho,
Sé que deben estar aquellos de ustedes en esta transmisión ahora mirándonos, justo ahora, que se sienten tan incómodos, solo pensando que no serían aceptados en nuestra comunidad, o que van a ser juzgados, o que no entenderíamos su lucha. Estás a salvo, amigo y amiga. La oferta del perdón está sobre la mesa y es para ti, la oferta de perdón. Debemos ser audaces, pero amables. Debemos ser sufrientes y amorosos. Y no partiremos por juzgarte por cómo eres o quién eres, sino mostrándote cuán necesitados estamos nosotros, como tú, de un Salvador. Entonces, ¿cómo debemos vivir en una cultura hostil? Y entonces esta es mi última pregunta para ti. No solo debemos orar por la audacia y ser audaces, sino que también debemos vivir vidas contraculturales. Del versículo 32 al 35 dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían cosas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran a cada uno según su necesidad. Somos generosos con nuestro dinero, pero también somos muy generosos con nuestro tiempo. Eso es lo que pasaba en la iglesia del primer siglo. Mira la iglesia de Jesucristo. Debería ser un lugar donde las personas con más dificultades encuentren esperanza, encuentren gracia, encuentren a quienes estén dispuestos a caminar con ellos a largo plazo. Hay personas que luchan con la depresión, que recibirán sus medicamentos para continuar luchando hasta que obtengan un nuevo cuerpo, cuando Cristo vuelva tal vez. La iglesia debe caminar junto a ellos, debe caminar con esos que sufren. Personas con trastornos, con crisis de ansiedad, con depresiones profundas. Muchas veces nos aburre acompañarlos. Te animo a permanecer caminando junto a ellos, tal vez hasta que Cristo venga. Ellos no van a cambiar muchas de sus conductas, que a ti te generan molestia. Te animo a caminar junto a ellos. No les damos palmadas en la espalda, caminamos al lado de ellos, alentamos. Nosotros caminamos con ellos, nos reunimos con ellos, lloramos con ellos. Amamos, servimos, alentamos hasta el final. Esa es la iglesia. No es que te vamos a dar un par de semanas para tratar de alentarte. Y si no estás mejor, entonces vamos a buscar otra persona que sea más fácil de acompañar. No. Los vamos a hacer con los que tienen dificultades del alma, del ser interior. Deben encontrar un lugar de refugio en el pueblo de Dios. Tú y yo debemos ser una comunidad terapéutica que acompaña, pero que no es solo por las sensaciones positivas, sino que aún en medio del dolor, que tal vez no se va a ir, podamos llorar junto con los que lloran. Y luego, a partir de ahí, y con gran poder, los apóstoles estaban dando su testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la gran gracia estaba sobre todos ellos. No solo somos personas generosas, sino también narradores de historia. Somos testificadores, de modo que lo que nos hace contraculturales es que cuando nos elogian, tenemos la tendencia de contar cómo Dios estuvo involucrado en eso que lo hicimos bien. Nuestras historias de vida se tratan de Jesús. No somos los protagonistas de nuestras historias de vida. Eso es contracultural. Entendemos que no somos asombrosos y todo lo que ha salido bien en nuestras vidas nace de Dios. Todo lo que ha salido mal en nuestras vidas hemos sido nosotros, siendo soportados por Dios. Así que cuando la gente se acerca a nosotros y nos dice: ¡wow! ¡Qué bien lo hiciste! Cuéntanos sobre eso. Nuestros labios dan testimonio de la bondad de Dios. Somos narradores de historia, pero narramos la historia de Dios en nuestras vidas. ¿Quiere hablar de mi matrimonio? Bueno, tengo que hablar sobre lo que Dios ha hecho. ¿Quiere hablar conmigo sobre el cáncer? Bueno, tengo que hablarte sobre lo que Dios ha hecho, sea que me haya sanado o que no me haya sanado. ¿Quiere hablar conmigo sobre criar hijos? Bueno, tengo que hablar contigo sobre la profunda necesidad de Jesús y mi falta de paciencia. ¿Quiere hablar conmigo sobre tratar de vivir responsablemente con las finanzas? Bueno, tengo que hablar contigo sobre la generosidad de mi Dios hacia mí. ¿Cómo podría no ser generoso cuando me trataron con tanta generosidad? Bueno, mira, somos narradores de historia. Tenemos una cosa que hablar. Y no somos nosotros, es contracultural. Nunca nos golpeamos el pecho. De hecho, no tenemos nada con que golpearnos el pecho. Y si continuamos leyendo esto, estaremos ferozmente comprometidos el uno con el otro. Estaremos compartiendo, estaremos vendiendo las cosas para dar a los necesitados. Hay una gran alegría en someterse a la autoridad. ¿Quieres ser contracultural?
hablan sobre la idea de someterse a la autoridad en este texto de la iglesia, porque cuando venden sus cosas no se dividen, se lo dan a los apóstoles para repartir, confían en una autoridad establecida por Dios. Y aquí quiero ser súper cuidadoso con lo que voy a decir. Nosotros no queremos que tú nos des nuestro dinero. Queremos que juntos podamos servir a los que más necesitan. No te pongas nervioso, no estoy usando esto para manipularte y tomar tu ofrenda, no, para nada. Así es como somos contraculturales, somos poderosos con nuestros matrimonios. Van a ser difíciles algunos de ellos. En una escala del 1 al 10, algunos de nuestros matrimonios, en el mejor de los casos, somos un 4 tal vez. Pero nos apoyamos en el pacto, nos apoyamos en la promesa, nos apoyamos en lo que Dios está mostrando en nuestro matrimonio. No despegamos fácilmente. Vamos a ser traicionados. Sentiremos que alguien más será un mejor cónyuge, pero volveremos a Jesús, reconociendo que no podemos. Y esto va a suceder. Y vamos a apoyarnos en esto. Vamos a acompañarnos en esto. Vamos a modelar bien el amor que guarda el pacto. Seremos personas generosas. Vamos a amar a nuestros hijos, pero no a amarlos de tal manera que piensen que ellos son Dios y que pueden tener lo que ellos quieran. Vamos a entrenarlos en justicia. Somos personas contraculturales. Vamos a luchar contra nuestro pecado con ferocidad. Vamos a caminar con valentía y alegría y generosidad en una sumisión alegre a la autoridad, contando la historia de bondad y de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Así es como opera en un entorno hostil la iglesia. No te conmueves, estás enraizado en la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Voy a confiar en que Dios sabe todo mejor que yo. No hay vértice de la existencia humana. Siempre es pecaminoso. Siempre cae hasta que se redima por completo al regreso de Cristo. Siempre pensamos que somos más inteligentes de Dios. La palabra de Dios es lo que nos arraiga. La palabra de Dios es lo que nos une. La palabra de Dios es lo que es lámpara a nuestros pies y es una luz en nuestro camino. Sé valiente, amigo y amiga. Sé amable, sé amoroso, pero valiente. No nos han sacado del lodo y del pecado, y nuestros pies se han posado sobre la roca que es Jesucristo. Y esto lo podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Salvador ya hizo esto por nosotros. Él fue valiente, Él fue amoroso, fue más que amoroso, que dio su vida por sus enemigos, predicó la verdad en una cultura hostil y nos envió el Espíritu Santo para que tú y yo prediquemos, para que seamos testigos de Jesucristo en medio de tiempos difíciles. ¿Quieres ver una manifestación del Espíritu Santo? Bueno, anda y ve cómo el Espíritu Santo te da valentía y pone las palabras en tu boca para predicar a tu mejor amigo que no es creyente, para predicar a tu familiar que no es cristiano, a ese vecino que ni siquiera tal vez lo conoce, al vecino de la Casa Roja, al vecino de 237. ¿Quieres ver una manifestación del Espíritu Santo? Anda y ve cómo Dios te usa con valentía y Él pone palabras en tu boca. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias te doy por tu evangelio. Gracias porque siempre habla a nuestros corazones. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Gracias por hablarnos, por poder ver la gloria de tu evangelio en tu palabra. Danos valentía, Señor. Confiamos en la obra de tu Espíritu Santo. Confiamos en que tú edificas tu iglesia. Señor, si esta palabra ha confrontado nuestro pecado, podamos arrepentirnos y rendirnos. Si hay no creyentes con nosotros, puedan ver tal vez y contrastar con tal vez malas experiencias con cristianos que han tenido y puedan experimentar y puedan ver que así es como se ve un cristianismo real y genuino. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu evangelio y bendícenos, capacítanos como la iglesia que debemos ser. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos, nos amamos. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que
sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bueno, gracias damos al Señor por poder cantar juntos en comunidad y alabar al Señor de esta manera. Y quiero invitarte a un versículo final para ser animado en el Evangelio. En Judas capítulo 1, versículos 24 y 25, que dice: al único sabio Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Dios te bendiga, Iglesia Curauma, que tengas una buena semana.